Encuentre inspiración y curación en esta transmisión del Heraldo de la Ciencia Cristiana. Cuando oye hablar de iglesia, ¿qué imagen le viene a la mente? Lo más común es que se le presente la imagen de un edificio al que le tiene mucho afecto y al que ha concurrido unas cuantas veces. Pero, ¿eso es todo lo que significa? Hoy, en El Heraldo de la Ciencia Cristiana, vamos a tratar de ver qué es lo que significaba la iglesia para los primeros cristianos y cómo hoy, en esta ciencia, es algo vivo, algo que se puede poner en práctica todos los días. ¿Cómo le va? Enrique Esmeque con usted. Y yo soy Patricia del Castillo y es un placer que estén con nosotros. Y una vez más tenemos el gusto de tener en esta mesa a Leiji Leza, jefa de redacción de los Heraldos de la Ciencia Cristiana, cuyas revistas se publican mundialmente en 14 ediciones e idiomas. Qué bueno contar contigo. Es un gusto muy grande estar aquí, Enrique y Patricia. Gracias por invitarme nuevamente. Bueno, estuviste pensando bastante sobre este tema, yo sé, porque hablamos mucho antes de comenzar. Y mencionaste algo sobre lo que es la definición de iglesia para vos que encontraste de mucho interés. ¿Te gustaría comentar? Seguramente, Enrique. Bueno, me gusta mucho pensar en el propio origen de la palabra iglesia, que viene del griego y quiere decir de verdad un grupo de personas, una unión de personas con un fin, un propósito. Y entonces para mí es muy importante pensar en eso, que la iglesia, como dijiste tú al principio, no es solamente un edificio. Todos piensan que iglesia es un edificio, pero no, es un grupo de personas. Así empezaron los cristianos, en pequeños grupos. Y sabes tú, también me gusta mucho pensar en la misión de Pablo, porque Pablo fue una persona que más difundió el cristianismo en toda Asia y incluso a Roma y todo eso. Pero mientras él estaba difundiendo el cristianismo, grupos se formaban entonces de cristianos y había un grupo en la región que se llamaba Corinto que tenía muchos problemas. Había mucha envidia, problemas entre las parejas, en los matrimonios, etc. Entonces él resolvió escribir una carta a estos amigos de Corinto y me gusta mucho pensar en los dones, porque en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, él habla de los dones espirituales. Y es interesante cuando uno lee aquí, él habla de los dones espirituales. Y él dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y él sigue hablando que entonces hay dones de sanidades, hay dones de sabiduría, hay dones de discernimiento, pero lo más interesante es que aquí dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo. Todos somos miembros de un solo cuerpo. Entonces, lo que él quería decir acá es que nosotros, como parte de un grupo, tenemos que reconocer estos dones espirituales que Dios da a cada uno de nosotros y valorar a los dones nuestros y a los dones de los demás. Y así, como Dios no hace acepción de personas, nosotros tampoco lo hacemos y valoramos a nuestros dones, a los dones de los otros, y por eso no hay envidia, no hay razón para envidia, no hay razón para desentendimiento. Y él sigue entonces hablando en el capítulo 13 de una cosa muy importante, que para mí es de verdad la parte más importante de la iglesia, que es el amor. Entonces muchas personas cuando leen este capítulo 13 piensan que Pablo estaba hablando aquí del amor entre parejas, pero en verdad es el amor entre los miembros de la iglesia. Y él habla entonces que, bueno, si uno tiene tanta fe que puede trasladar a los montes, pero si uno no tiene amor, uno no es nada. Uno puede dar sus bienes a los pobres, uno puede incluso entregar su cuerpo para ser quemado, pero si uno no tiene amor, eso no es nada. Entonces, él sigue hablando acá que el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se envanece, no piensa que es mejor que otros, pero el amor también perdona, el amor supera problemas, el amor entiende lo que pasa con los demás.
Y él termina acá diciendo que uno puede tener fe y esperanza y amor, pero no hay duda que entre estos tres, lo más grande, lo mayor de ellos es el amor. Entonces, esto para mí, Enrique, es lo principal. El amor está en el medio de lo que es la verdadera iglesia. Entonces dirías que todo lo que hacemos inspirados por este amor es iglesia. Claro, y expresamos a iglesia. ¿Dónde estamos entonces? Y es interesante que en la definición de iglesia que Mary Baker Eddy escribió en el libro Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, me gusta dividir esta definición en dos partes. La primera parte, que sería la parte totalmente espiritual, y la segunda parte, que es la idea espiritual aplicada a la vida humana. Por ejemplo, la primera parte, ella dice, la iglesia es la estructura de la verdad y del amor. Todo lo que descansa en el principio divino y procede de él. Entonces aquí está claro, no es un edificio, no es nada humano. Pero ¿cómo puede eso demostrarse en nuestra vida, en nuestro día a día? Entonces aquí ella sigue en la segunda parte de la definición. La iglesia es aquella institución que da prueba de su utilidad y eleva a la raza humana. Mira qué interesante, elevar la raza humana, elevar el pensamiento, no más el pensamiento materialista, pero el pensamiento espiritual, altruista, el pensamiento del amor. Despierta al entendimiento dormido de las creencias materiales. ¿Qué es este entendimiento dormido? Bueno, si está dormido es porque lo tenemos, solo tenemos que despertarlo. Entonces, este entendimiento que es la comprensión espiritual, la iglesia nos despierta en cada uno de nosotros. ¿Y para qué? Para que entonces comprendamos las ideas espirituales, nosotros todos como ideas espirituales, y todo como una manifestación del bien y de Dios, y para que demostremos la ciencia divina, que echa fuera a los demonios o el error y sana a los enfermos. Y me gusta mucho echa fuera a los demonios. Mary Baker Eddy también explica en otro sitio que los demonios, en la época la palabra demonio era como mentira. Entonces, nosotros al comprender y al practicar, a vivir en la iglesia, echamos fuera a los demonios, a las mentiras con respecto a nosotros mismos o a los demás, y entonces sanamos a nosotros mismos y a los enfermos. Qué buenas estas ideas que nos dijiste. Y Patricia, yo sé que estuviste pensando sobre esto, fijándote en algunas cosas en la Biblia. ¿Te gustaría contarnos? Claro, yo estuve pensando en el Evangelio según Mateo, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, el infierno, no prevalecerán contra ella. Y Mary Baker Eddy en su libro Ciencia y Salud explica que Jesús no se proponía fundar su iglesia en el Pedro personal como mortal, sino en el poder de Dios que le había revelado a Pedro que Jesús era el Cristo, el Mesías verdadero. Y Jesús estableció su iglesia y realizó toda su misión teniendo como base la curación espiritual, es decir, la curación mediante el Cristo. Y Jesús les demostró a sus seguidores que su religión, su iglesia, estaba gobernada por el principio divino, por el amor, que ese principio podía sanar a los enfermos y transformar al pecador. Y es interesante porque el apóstol Pablo escribe en su primera epístola a los Corintios, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y por su lado la señora Eddy afirma que el templo es el cuerpo, la superestructura de la verdad y el santuario del amor. Y para mí todo esto quiere decir que cada uno de nosotros expresa la iglesia de Dios. Es decir, que glorificamos a Dios cada vez que obramos con integridad,
que expresamos sabiduría, glorificamos a Dios cada vez que ayudamos a nuestro prójimo, que percibimos la omnipresencia de la vida, la verdad y el amor y sanamos a los enfermos. Cada vez que actuamos desinteresadamente, ¿no es cierto? También, y esto significa que llevamos la iglesia con nosotros a donde quiera que vamos. Entonces podemos ser un consuelo, un bálsamo para los demás, podemos ser la luz que trae esperanza y ayuda a nuestro prójimo, ya sea a sanar de sus enfermedades, a curar sus heridas, los ayuda a resolver los desafíos que estén enfrentando, porque esa luz lo va guiando a los brazos seguros y tiernos del amor divino. Y ese amor está siempre presente, siempre dispuesto a ayudarnos donde quiera que estemos. Claro que sí. Y seguimos con este tema de lo que significa vivir la iglesia todos los días. La revista que seguimos sacando y que lleva el nombre de este programa está llena de ideas que le ayudan a poner en práctica las leyes divinas que mantienen la salud y estabilidad. Ahora puede leer artículos y escuchar programas como este por internet en nuestro sitio web elheraldocc.com. El Heraldo CC, todo junto, y CC son las siglas de Ciencia Cristiana. elheraldocc.com. Y seguimos con El Heraldo, y ahora se acerca en la línea desde Buenos Aires, Argentina, Teresa de Arrigo, quien en esa ciudad es administradora de consorcios. Teresa, ¿qué has traído para este programa? Bueno, ocurrió que me hicieron una denuncia penal, una falsa denuncia por retención indebida de documentación, y como consecuencia de eso tuve un allanamiento en la oficina. Fue una situación creada de manera contraria a la ley, oculta, mentirosa, que se planteó a la justicia como si hubiese sido verdad. Bueno, vino la policía a mi oficina, me dijeron que se trataba de un allanamiento, me pidieron que entregara toda la documentación de este consorcio. Yo realmente no sabía cómo actuar porque jamás me había pasado una cosa así. Así que bueno, eso me generó a mí una angustia grande, y mi hijo y nuestro abogado nos comentó cómo seguía el tema, que esto pasaba al fuero penal, a los tribunales ordinarios de la nación penales, y que yo tenía que hacer un escrito, una nota en la cual expusiera los motivos por los cuales yo había supuestamente incumplido en no entregar la documentación. Entonces yo estaba bastante apesadumbrada por esto, y lo primero que hice fue saber que tenía que volverme a Dios en primer lugar para estar bien yo y después resolver este problema de injusticia. Yo busco inspiración en el Heraldo de la Ciencia Cristiana. Para mí siempre tiene algo sobre lo cual orar y seguir. Siempre contiene la verdad sobre cada situación particular que nosotros tenemos. Bueno, encontré un heraldo y un artículo muy enriquecedor y muy al caso sobre lo que yo estaba pasando. ¿Cómo se titula el artículo? El artículo se titula "No hay injusticia ni pequeña ni grande que no se pueda sanar". ¿Hay alguna idea que te gustaría comentar de ese artículo? Sí. Dice, bueno, algo te voy a leer. Cuando los medios de comunicación nos informan sobre injusticias extremas, las emociones humanas quisieran hacernos reaccionar repulsivamente y con tristeza. Este era el cuadro humano que yo tenía. Esto, no obstante, no hace nada para destruir la injusticia. En cambio, nos atrapa en el plan del mal para lograr que su pretensión de que pueda perpetrar acciones censurables parezca verosímil. Recurramos al ejemplo de Cristo Jesús para que nos guíe. Él enfrentó injusticias con el dominio del Cristo que las transformó en victorias de la verdad. ¿Cómo lo hizo? Jesús mantenía una firme convicción de la unidad del hombre con Dios. Él sabía que nada podía desunir esa coexistencia ni interferir en el apoyo que Dios da a todo lo que es correcto. La mente divina proyecta armonía a su creación entera, y Él sostiene esa armonía por medio de sus leyes del Todopoderoso. Dios reveló a la humanidad, a través de la ciencia cristiana, su ley y cómo practicarla. Luego, en Ciencia y Salud con clave de las Escrituras,
encontré un párrafo que también se acoplaba perfectamente a esta idea y dice: la justicia es el significado moral de la ley. La injusticia indica ausencia de ley. Bueno, te imaginás que con mi conciencia repleta de esta verdad me puse a orar para mí y para resolver a través de la oración este problema. ¿Cómo es que has aprendido a orar en la ciencia cristiana? Bueno, he aprendido a orar sabiendo primero que Dios es todo en todo, ¿no? Y lo primero que me vino al pensamiento es que la vida, Dios, incluye en sí mismo todos los fenómenos de la existencia del hombre. Entonces, que esto no podía estar separado de Dios. Yo aprendí que Dios es principio divino, mente, alma, espíritu, verdad, amor, y que yo soy su imagen y semejanza y estoy incluida dentro de ese concepto de sí mismo, de Dios y de toda su creación. Mi oración, bueno, fue saber que Dios es el juez, Él es el libertador, Él es el legislador. Qué bien. Repetidamente está en la Biblia, tenemos conceptos de justicia y también en el libro de texto que te mencioné anteriormente. Sí. Bueno, ¿cómo te ayudó esa oración? ¿Cómo te ayudó esta lectura que te inspiró? Bueno, después que yo terminé de orar para mí y para mi esposo, que también estaba en una situación de inquietud igual que yo, me senté en la computadora y comencé a escribir la nota que tenía que entregarle a nuestro abogado para presentar en el juzgado. Y bueno, durante todo el tiempo seguí orando sobre esta situación para que esto se resolviera en justicia, como debía ser, porque no había nada malo en nosotros, no habíamos hecho nada malo. Y te comento que pasaron los días y bueno, se resolvió, hemos sido sobreseídos. Nuestro abogado nos decía que nosotros debíamos presentarnos en el tribunal delante del juez o del secretario de justicia, pero nunca ocurrió, Enrique. Solamente mi oración probó la verdad en la mente del juez, que no sé ni quién era, no recuerdo ni cómo se llamaba, porque ni siquiera nos llamó a declarar. En más o menos 20 días hábiles fuimos sobreseídos definitivamente de esta situación. Mirá vos, 20 días, ¿eh? Tiempo récord, ¿eh? Tiempo récord, sí. ¿Qué lección te habrá dejado esta experiencia, ¿no? Con respecto a que siempre podés recurrir a Dios para que se haga justicia, ¿no? Sí, con toda seguridad. Para cualquier situación por la que atravesemos podemos recurrir a Dios. Qué experiencia tan buena. Bueno, Teresa, muchísimas gracias por haber compartido esto. Al contrario, Enrique, gracias a vos. Hemos hablado con Teresa de Arrigo, de Buenos Aires, Argentina. Y continuamos en este programa del Heraldo y tenemos de visita a Leiji Leza, quien nos está compartiendo unos conceptos muy lindos. Y estábamos hablando también del hecho de que la iglesia no es algo físico, no es un edificio. ¿Podrías hablar más de lo que es y de lo que no es? Seguramente, Enrique. Bueno, vamos a empezar entonces. Lo que yo veo que no es. Para mí la iglesia no es un edificio, como estabas diciendo tú, no es un club, no es un lugar para simplemente uno encontrar sus amigos o pasar el tiempo, o si uno no tiene algo para hacer, que entonces se va a la iglesia solo para oír buenas palabras y sentirse un poquito mejor. No, la iglesia es de verdad esta estructura de la verdad y del amor que estábamos hablando, y la iglesia es activa. La iglesia no es algo pasivo, la iglesia es constantemente activa. Y es interesante que la iglesia de la ciencia cristiana se llama la iglesia de Cristo científico. Entonces, el Cristo es la manifestación de Dios y el Cristo es la manifestación de Dios en nosotros. Entonces, como parte de esta iglesia, nosotros estamos activamente respondiendo a Dios y estamos respondiendo al llamado de Dios para actuar y hacer el bien. Es algo vivo la iglesia. Es algo vivo y es para expresar amor, para expresar vida, para expresar actividad y entonces bendecir a los demás. Claro. Estaba viendo esto que dice en Mateo, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermoso ejemplo de cómo Él
llevaba este concepto de iglesia de una forma tan natural a todos, sanando, resucitando, corrigiendo a la gente, ¿no? Ujú. Y de la misma manera que Él hizo eso, nosotros podemos hacerlo hoy, ahora mismo, expresar este verdadero sentido de iglesia y sanar. Qué bueno esto. Y continúa usted en sintonía con El Heraldo, y ahora nos acompaña desde Montevideo, Uruguay, Roberto Páez. Roberto se dedica a la curación espiritual, es decir, es practicista de la ciencia cristiana. Yo había salido de un servicio religioso del miércoles y ya me estaba acercando a mi casa, serían las 7 de la noche, ya estaba oscureciendo. Y tropecé en la vereda y con la frente golpeé contra una abertura, un pretil, digamos así, de la pared, de una puerta, y caí. Corrió la gente y me dijeron, lo ayudamos, necesita algo. Digo, no. Y puse mi mano sobre la frente y noté como un pequeño hundimiento. Yo no tuve temor y en ese momento lo que hice, afirmé la verdad, porque Dios está presente y está conmigo. Bueno, estaba retirado de mi casa unas 4 o 5 cuadras y fui caminando. Debo confesar que estaba un poquito mareado, pero bueno, fui a casa, le comenté a mi señora eso, me senté, puse a orar y al otro día no había hundimiento ninguno, mientras que yo el día anterior, cuando puse el dedo, parecía que había una profundidad ahí. Fíjese usted qué demostración maravillosa. Algunos de nuestros oyentes pueden preguntarse, bueno, ¿qué quiere decir Roberto con que afirmaba la verdad? Cuando yo decía que afirmaba la verdad, estaba basándome en las Sagradas Escrituras. En la Biblia, en el Génesis, capítulo 1, dice, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Bueno, yo en ese momento estaba viviendo esa imagen perfecta que Dios había creado y que está en las Sagradas Escrituras. Viví lo que también había aprendido con la ciencia cristiana. Bueno, en ese momento que yo recibí esa caída, inmediatamente rechacé toda pretensión de dolor, toda pretensión de que pudiera haber habido una fractura o de una inflamación posible o hematomas. Me sentí sin temor. Sabía que no había nada escondido que pudiera hacerme daño, porque si estaba presente nuestro amado Padre, Madre Dios, en mi pensamiento, no podía tener ninguna fractura. ¡Qué hermosa curación! Ahora, en la ciencia cristiana, ¿qué has aprendido acerca de ti mismo, acerca del hombre en relación con Dios? Bueno, lo que he aprendido y estoy practicando es saber que Dios es nuestro Padre. Dios es el único creador. Yo siempre recuerdo un versículo de la Biblia, dice así, no a nosotros, Jehová, no a nosotros, da a ti toda la gloria por tu misericordia y tu verdad. Puede ser que alguno de los oyentes se pregunte, bueno, ¿qué es el hombre entonces? El hombre, como dice la Sagrada Escritura, es imagen. Su verdadero ser es espiritual. Sabemos que si ponemos a Dios primero en nuestra conciencia, todo se resuelve porque confiamos en Él y sabemos que Él es nuestro amado Padre y que es mi Padre y el Padre de toda la humanidad. No puede haber diferencias porque todos somos hijos de Dios. En la ciencia cristiana se nos enseña a ver al hombre como la idea perfecta, como la imagen de Dios que dice la Sagrada Escritura. Y cuando Jesús pasaba y sanaba, Él veía en esas personas la imagen divina de Dios, y al ver la imagen divina de Dios, esa forma sanaba. Él veía al verdadero Hijo, a la imagen de Dios. Esa era la forma de sanar de nuestro amado Maestro, y es la que respetamos y tratamos de hacer humildemente. Ahora, Roberto, yo sé que Jesús nos recomendó 2 mandamientos fundamentalmente. ¿Te gustaría hablar de eso? Sí, Cristo Jesús decía que nos fundamentáramos en 2 mandamientos. El primero de ellos es amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu entendimiento y todas tus fuerzas. Y el segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Estos 2 mandamientos encierran los otros 8. Y si yo amo a Dios, tengo que amar a mi prójimo, porque somos todos hijos de Dios, de un mismo Padre. Si yo amo al prójimo, estoy amando a Dios. ¿Por qué? Porque amo a un hijo de Dios. Los 2 mandamientos están unidos en un solo pensamiento.
amar a Dios y amar al prójimo. En una oportunidad había leído en Ciencia y Salud que Dios y el hombre coexisten y son eternos. Quiere decir que Dios, que es la vida, es el creador de todo, y nosotros, como sus amados hijos, tenemos ese don que Dios nos dio, el ser espirituales y eternos. Cuando amamos a Dios, Él está presente, siempre, cada vez que recurrimos a Él, con humildad, con sinceridad y con la certeza de que Él existe y nosotros existimos porque Él existe, todo se realiza. Hemos hablado con Roberto Páez de Montevideo, Uruguay. Después de haber oído mencionar el libro Ciencia y Salud con clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, en el que muchos de los que lo han leído han encontrado una salud y una provisión más estable, tal vez quiera saber cómo obtener ciencia y salud. En breves momentos le daremos la información que necesita. Y estamos por irnos para casa, pero antes, Leiji, ¿nos quisieras dejar pensando con alguna lectura? Seguramente, Enrique, me gustaría compartir esto también de la carta a los Corintios, que dice: a la Iglesia de Dios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracia y paz. Qué justo que viene esto. Gracias por haber estado nuevamente en esta mesa con nosotros. Fue un gusto estar aquí. Muchas gracias, Enrique y Patricia. Leiji Leza, quien aparte de ser jefa de redacción de Los Heraldos, es maestra de ciencia cristiana, fue nuestra compañía en la conducción. Y muchas gracias por lo que aportaste, Patricia. Fue una alegría. Este es el programa 1111, 1111. Y es por este número que lo debe solicitar en nuestro sitio web elheraldocc.com si desea comprarlo y bajarlo en su formato MP3. Y si tiene alguna pregunta sobre nuestras publicaciones, nos puede llamar al 617-450-7731 o enviarnos un correo electrónico a servicio@csps.com. Esperamos que estas ideas que hemos compartido le hayan mostrado nuevas vistas de lo que significa iglesia y de lo que esto puede llevarnos a hacer y a recibir en nuestra vida. Enrique Esmeck en la conducción, Tim Malone en el manejo del sonido y nuestro elenco mundial de apoyo, le deseamos una semana llena de alegría. Gracias por habernos sintonizado. Nos vemos. Para más información o cómo obtener el libro Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, llame al 929-262-1851. De nuevo, informe sobre cómo obtener el libro Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, llame al 929-262-1851. De nuevo, llame ahora al 929-262-1851. Una vez más, llame al 929-262-1851. ¿Te interesan esos conceptos? Ven y aprende más en nuestros servicios religiosos en español, cada domingo a la 1 de la tarde en la Tercera Iglesia de la Ciencia Cristiana, ubicada en la calle 63 y Park Avenue, en la ciudad de Nueva York.